Tengan buenas noches, estudiantes de la asignatura de práctica docente profesor de matemáticas. En esta ocasión vamos a desarrollar nuestra tutoría número 5. En esta tutoría número 5 haremos un análisis de la material que se nos ha propuesto, que es la Escuela Francesa de Didáctica de las Matemáticas y la construcción de una nueva disciplina científica. Esta pues forma parte de las tutorías virtuales que estamos llevando a cabo en esta asignatura. En esta ocasión ustedes previamente han asistido a una tutoría y una práctica en la sede donde están yendo. Entonces en esta ocasión queremos invitarlos a unirse a esta tutoría que viene hablando sobre esta teoría. Bueno, tradicionalmente nosotros escuchamos de didáctica de la matemática y también escuchamos acerca de teorías que tienen que ver con la enseñanza de esta. Pero en algunas ocasiones quizás nos hemos puesto a pensar, ¿verdad?, de qué manera va trascendiendo la enseñanza de la matemática, quiénes han sido sus principales aportes y a qué nos está llevando específicamente esta nueva enseñanza. Así que en esta ocasión daremos un vistazo a este material. De antemano invitarlos, es una lectura muy interesante. Es un plato fuerte cargado de práctica docente, así es que muy idóneo para todo aquel estudiante que se está formando como futuro profesor de matemática. Bienvenidos e iniciamos nuestra tutoría número 5. Bueno, como dice la presentación, ¿verdad?, el objetivo es hacer una reflexión teórico-práctica sobre el objeto y los métodos de investigación específicos en didáctica de la matemática de la escuela francesa. Mostrar algunas líneas de desarrollo de la didáctica de la matemática en las últimas décadas, caracterizando algunas de las ideas y nociones básicas que han permitido su desarrollo, y también estudiar la didáctica de la matemática como una nueva disciplina científica. Los contenidos y los conocimientos previos, dominar las teorías del aprendizaje del conocimiento matemático, la elaboración de unidades didácticas como recursos didácticos en la educación matemática, expresar críticamente y avelar propuestas y organizadores didácticos curriculares en la educación matemática. También necesitamos que puedan conocer los diversos problemas que surgen en situaciones de aprendizaje en la educación matemática y favorecer las potencialidades matemáticas de los estudiantes en el salón de clases. Como les mencionaba al inicio, esta teoría es fuerte, no es una teoría básica que tenga que ver con la didáctica. Entonces, pues el material requiere lectura, pero es recompensado con lo rico en conocimientos que se está proporcionando. Entonces, cuando hablamos de didáctica de las matemáticas, quizás todos nos refiramos y entendamos que se refiere a cómo enseñar y estamos ubicados, pero lejos de verlo de esta manera, entonces también nos preguntamos cuál es el punto de vista para ver al alumno, al proceso de enseñanza, al aprendizaje, los contenidos, las situaciones que se abordan y entonces qué nuevos aportes han hecho los autores con respecto a esta didáctica de las matemáticas. Bueno, muchos autores franceses se han dado a la tarea de estudiar y de poder proponer para estas situaciones de enseñanza. Por eso es que se le llama aportes de la escuela francesa. Entonces, si hablamos nosotros con respecto a la construcción de la educación matemática, podemos decir, ¿verdad?, de que tradicionalmente se ha considerado como una disciplina científica y muy importante. Desde épocas de Aristóteles, la matemática ha sido una de las áreas que se ha querido enseñar. Sin embargo, hace unos 50 años o quizá un poquito más, un proceso reciente, se ha empezado esta nueva criticidad y de proponer, ¿verdad?, sobre qué está detrás de la enseñanza de la matemática. Por un lado, como vamos a ver más adelante, ¿verdad?, es el par, el saber y el profesor nos determinan por una línea de pensamiento, y el segundo par, el saber y el alumno, también nos dirán una diversa línea de pensar.
Entonces, si nos vamos a la didáctica tradicional, ¿verdad? Esta normalmente se ha quejado, por ejemplo, de cómo motivar al estudiante, qué contenidos enseñar, qué evaluaciones presentar y cuáles son los saberes que tiene que tener el estudiante. Eso es tradicional, no tiene nada nuevo. Sin embargo, en este nuevo planteamiento que se hace de la reforma de la didáctica de la matemática, entonces los autores empiezan a preguntar, ¿verdad? Si solamente están viendo una parte del proceso educativo, qué es lo que realmente tiene que aportar el profesor en la clase, ¿verdad? Para que ésta pueda ser eh, diferente y más novedosa, ¿verdad? Tomando en cuenta aportes que han hecho en el pasado algunos autores. Entonces, por ejemplo, quizás ustedes acuerden los aprendizajes significativos de Ausubel, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky o las etapas del desarrollo humano, ¿verdad?, de Piaget. Todo esto fue un fundamento, una materia prima para continuar con esta nueva propuesta de la didáctica de la matemática que hace la escuela francesa. La escuela francesa entonces de didáctica de la matemática, ahí por los años 70, estuvo formada por un grupo de investigadores preocupados por descubrir e interpretar los fenómenos y procesos ligados a la adquisición y transmisión del conocimiento matemático. A diferencia de otros teóricos que habían escrito sobre educación, como escribe Bernoulli, ellos sí han sido profesores de matemática y entonces tienen algo diferente que aportar a lo que hicieron los anteriores autores. Con especial intensidad se han desarrollado trabajos por grupos de investigadores en diferentes partes del mundo para aportar nuevas ideas y modelos epistemológicos sobre las matemáticas y la educación matemática. Entonces, como lo dice en este caso la lámina, ¿verdad?, se ha tratado de hacer nuevos aportes y de ver un poco más profundo lo que tiene que ver con la enseñanza, el aprendizaje y las situaciones que involucran la educación matemática. Con respecto a estas etapas y construcciones de la matemática, ¿verdad?, antiguamente hemos estado hablando, ¿verdad?, de que siempre se trató de un proceso asociado a un maestro y a un alumno que transmitía saberes, como lo fue la escuela de Aristóteles en la antigua Grecia. Posteriormente, en esta etapa clásica, se ha considerado que las escuelas han provisto esos conocimientos a los estudiantes, ¿verdad?, matemáticos, para que los puedan utilizar en su vida cotidiana. Sin embargo, ¿verdad?, de acuerdo a las últimas investigaciones que hizo la escuela francesa, entonces nos preguntamos, ¿verdad?, cómo estos conocimientos pueden llegar a ser adquiridos por los estudiantes, qué tiene que hacer el profesor para presentarlos o crear esas situaciones didácticas y sobre todo, ¿verdad?, qué arroja la investigación sobre estos nuevos hallazgos. En la escuela antigua, verá que correspondería a la etapa o visión en ausencia de profesionalización, en la cual la enseñanza de las matemáticas podía verse como un arte asociado a las cualidades del profesor o del alumno y donde lo fundamental es el dominio de la disciplina. Entonces, en este caso, ¿verdad?, nos remontamos a aquellas épocas en las cuales los grandes educadores siempre estuvieron presentando, ¿verdad?, y transformando la educación matemática, como lo fueron los pitagóricos en las escuelas griegas. Posteriormente, ¿verdad?, nos pasamos a la etapa clásica, donde la problemática, dice el documento, ¿verdad?, que gira en torno al profesor. Y entonces, cómo tiene que formarse el profesor, cómo puede motivar al estudiante, cómo debe evaluarlo. En esta etapa clásica, la didáctica utiliza otras disciplinas en la explicación de su quehacer y se usan trabajos como los de Piaget, Vygotsky, Brunner y otros investigadores para poder hacer aportes en lo que tiene que ver con la enseñanza de la matemática. El autor Gascon, por ejemplo, afirma la existencia de dos enfoques en esta etapa clásica. En la primera de ellas, en la primera etapa habla de centrar el aprendizaje en el alumno y entonces se va en dos momentos que vivió la educación, ¿verdad?
Por un lado, se trató de llevar aprendizajes significativos a los estudiantes basados en la teoría de Vygotsky, pero por el otro lado también se empezaron, como hemos hablado en otras tutorías, ¿verdad?, a cuestionar, ¿verdad?, si esto era viable o podíamos regresar a la enseñanza tradicional, al aprendizaje memorístico o mecánico. En una segunda etapa se establece por una actividad centrada en la actividad del profesor, ¿verdad?, y se toman como base otras áreas de las ciencias que podrían ayudar a explicar el fenómeno, como la psicología educativa, la sociología, la epistemología, la pedagogía y la historia de las matemáticas. Entonces, en esta etapa clásica estuvo caracterizada, ¿verdad?, por el aporte de estas nuevas ciencias al aprendizaje de la matemática y por estos dos caminos, ¿verdad?, que se tomaron en cuanto a la enseñanza. La tercera etapa, ¿verdad?, es la que nosotros estamos interesados en esta ocasión, ¿verdad?, que viene a ser la de la didáctica fundamental. ¿Por qué se le llamó la didáctica fundamental? Bueno, se llamó así porque se estuvo haciendo la valoración, ¿verdad?, con respecto a qué es lo que realmente importaba en una clase de matemática. Entonces, por ejemplo, en este caso, Brousseau plantea el asunto en términos de acepciones de didáctica, estableciendo 4 acepciones. La primera se entiende como el arte de enseñar en general, la segunda un conjunto de técnicas para enseñar, la tercera como la descripción y el estudio de la actividad de enseñanza en el marco de una disciplina científica de referencia, y la cuarta como la reflexiva. Aquí hay una investigación de una práctica docente y sostiene que estas se pueden ver como complementarias. Entonces, de acuerdo a la investigación de lo que se hizo en esta didáctica, estamos hablando de que se trata de la cuarta parte en la que estamos interesados, ¿verdad?, de esta reflexión que se hizo a partir de estas investigaciones, específicamente en Francia. Entonces, cuando hablamos de didáctica fundamental, nos referimos a aquella que ve el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la matemática como un proceso más global, un proceso más apegado a las teorías de educación y que tiene como objetivo investigar cómo sucede el aprendizaje de los estudiantes. La escuela francesa, que ha acuñado un nuevo enfoque en la didáctica de las matemáticas, presenta nuevas condiciones. En primer lugar, propone un nuevo objeto de estudio. Este objeto de estudio ya no es tanto en sí el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, sino que, como menciona el documento, es la creación de ambientes y de situaciones didácticas en las cuales el estudiante puede sentirse motivado a aprender. Y esto es lo nuevo de este enfoque, porque tradicionalmente se ha considerado, ¿verdad?, que el docente motiva a su estudiante, los evalúa y es el objeto de estudio. Pero aquí estamos yendo a un nivel más alto, más completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué situaciones didácticas son las que promueven el aprendizaje? Y ese es el nuevo objeto de estudio de la escuela francesa. También introduce nuevos conceptos, ¿verdad?, como hemos estado hablando de situaciones didácticas, de ambientes artificiales que promueven el aprendizaje de la matemática. Y este conocimiento matemático es lo que se le llama como una situación fundamental. La siguiente lámina nos muestra cómo podríamos considerar un supuesto teórico en lo que tiene que ver con esta nueva escuela francesa. La hipótesis básica, la teoría de situaciones de Brousseau, es el conocimiento construido.
Entonces, al hablar de este supuesto conocimiento construido o usado en una situación, es definido por las restricciones de esta situación y que por tanto crean ciertas restricciones artificiales. El profesor es capaz de provocar en los estudiantes construyan un cierto tipo de conocimiento. Esta hipótesis está más cercana al constructivismo, de lo que habló Vygotsky de la zona de desarrollo próximo. Entonces, en conclusión podemos decir, ¿verdad?, que esta nueva escuela francesa nos propone una didáctica fundamental cuyo objeto de estudio entonces es la creación de situaciones didácticas, y su objeto de estudio no es simplemente la enseñanza o el aprendizaje de la matemática, sino que sobre todo qué ambientes o qué situaciones son las que promueven la adquisición de esos conocimientos matemáticos y cómo un conocimiento matemático puede aprenderse en un aprendizaje. También nos promueve de que los estudiantes no pueden ser solamente como sujetos cognitivos ni didácticos, sino también como sujetos que tienen la capacidad de aprender. Esto está más cercano al constructivismo, como menciona esta lámina, y el documento nos muestra, ¿verdad?, de que tiene su más cercanía con esta teoría que nosotros hemos analizado en ocasiones anteriores. Hablando sobre esta, ¿verdad?, veamos una clase y analicemos si tiene un toque, ¿verdad?, de esta nueva línea de didáctica fundamental. En este caso es una clase de séptimo grado, la cual tiene como objetivo analizar cómo el lenguaje coloquial se puede transformar al lenguaje algebraico en séptimo grado. Dice que la situación inicial que se le propone a los estudiantes es que se compran 8 combos de hamburguesa y se paga con billete de $50. Sabiendo que cada combo cuesta X dólares, entonces se pide representar con una expresión algebraica el costo total de la compra y el vuelto que se recibe al hacer la compra. Como ustedes pueden notar, es una situación que pone a pensar a los estudiantes. Es un ambiente artificial del que estamos hablando y que llama mucho la atención por el tipo de compra que se está haciendo. Los estudiantes entonces empiezan a opinar, ¿verdad?, sobre cuánto puede costar un combo en este restaurante, en aquel otro, y si esa cantidad no la conociéramos, entonces ¿por qué le llamamos con la letra X? A representar el costo de la compra, ¿verdad? Si fuera $1 sería 8 por 1, si costara el combo $2, 8 por 2, si costara $5, 8 por 5, si costara $7, entonces el costo sería 8 por 7, y si cuesta X dólares, entonces 8 por X, que se representa 8X. Y cuando hablamos de vuelto, nosotros normalmente lo traducimos al lenguaje algebraico como una resta. Entonces sería 50 menos lo gastado. La solución, ¿verdad?, a la que llegan los estudiantes es que el costo de la compra por el precio de la unidad de 8X y el vuelto es lo que se obtiene al restar el costo de la compra total menos los dólares pagados, o sea 50 menos X. La conclusión de la clase es que el lenguaje algebraico es la traducción del lenguaje coloquial a variables y números relacionados mediante operaciones. Posteriormente se pasa a un ejemplo, ¿verdad?, que tiene que ver también con una situación coloquial que se traduce a una situación algebraica, y posteriormente pues se pasa a los ejercicios que tiene esta clase. Entonces veamos si podemos identificar. En este caso obviamente hay aprendizaje, hay enseñanza de la matemática, del álgebra específicamente. Pero el objetivo es crear una situación artificial, una situación didáctica que pueda enfrentar al estudiante a un aprendizaje. Entonces fue el objetivo de este problema inicial. Posteriormente, ¿verdad?, la solución se comparte con los estudiantes y se
El objetivo es que los estudiantes puedan sentirse motivados para llegar a este tipo de aprendizaje. Entonces, como ustedes pueden observar, los nuevos materiales contemplan estas teorías, ¿verdad? Y el objetivo es llevar a eso. Entonces, es lo que pretende la didáctica fundamental. Todo empezó, ¿verdad?, desde 1970, donde se empezaron a revisar estas situaciones de aprendizaje y entonces a promover estas nuevas teorías, ¿verdad? Investigadores como Guy Brousseau, ¿verdad?, empezaron a hacer aportes a esto que se llamó como la teoría de las situaciones didácticas, y entonces fue cuando esta actividad matemática, ¿verdad?, se llegó a la investigación y a poder hacer una reflexión más profunda acerca de estas teorías. Por lo tanto, entonces empieza a tomar el hecho educativo de la matemática como una situación de investigación, y fue entonces lo que se fue tomando en cuenta. Lo que se conoce como epistemología de las matemáticas se busca ampliar drásticamente el objeto de estudio de la epistemología de las matemáticas, por un lado invocando aspectos sociales didácticos y por otro extendiendo la didáctica a otro tipo de instituciones. Es decir, que ya no se refiere solamente a la construcción del conocimiento, sino que se dirige a la dimensión didáctica de los diferentes tipos de manipulación institucional de las matemáticas. En palabras sencillas, como lo dice el documento, se toma como objeto de estudio la actividad matemática en su conjunto en una institución, en donde intervienen otras variables socioacadémicas. Entonces, por lo tanto, a manera de ejemplo, ¿verdad?, la epistemología tradicional se encarga solamente del hecho educativo. Pero en este caso, si analizamos este nuevo enfoque que se está teniendo, analiza el problema como un todo completo, ¿verdad? En este caso, bajo todas las variables que intervienen en lo que conocemos como la educación matemática. Por ejemplo, en una clase nosotros tenemos estudiantes con diferente nivel cultural, de diferente nivel económico, de diferentes estilos de familia, necesidades, los mismos maestros con diferente preparación, de los materiales que se utilizan, etcétera. Entonces, de eso se trata la epistemología de las matemáticas. Bajo esta nueva epistemología, ¿cuál es la idea que está detrás de esta nueva didáctica de las matemáticas como una disciplina científica? Bueno, el documento nos invita a pensar, ¿verdad?, en una transposición didáctica, que es el paso de un objeto del saber científico a un objeto de enseñanza. Entonces, quizás, por ejemplo, nosotros veamos matemática en una construcción, en la naturaleza o en el simple llenado de un tanque. Pero de este hecho matemático, pasarlo a una transposición a un objeto de enseñanza,
diferente. Entonces esta es la nueva idea que está detrás de la didáctica de las matemáticas como una disciplina. El segundo aporte que nos hace es que las diferentes formas de la manipulación social de las matemáticas no pueden ser estudiadas separadamente. Y no se puede crear la creación y la evolución de las matemáticas. Esto nos hace pensar entonces en que todo el hecho educativo de la enseñanza de la matemática tiene muchas variables tras de sí, y tanto la creación como la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes forman parte de un solo problema. Pensemos entonces en este autor, ¿verdad? Este segundo investigador, aparte de Guy Brosseau, Yves Chevalard, según la investigación, ¿verdad? Fue un escritor francés, licenciado en matemáticas, investigador de la transposición didáctica en el campo de la didáctica y profesor de la Universidad IUFM de Marsella, en Francia. El aporte que Yves Chevalard nos hace es el siguiente, ¿va? Propuso a la didáctica de la matemática como la ciencia que trata el proceso de estudio como objeto primario de investigación de didáctica, pasando del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje a convertirse en objetos secundarios, pero no por ello menos importantes. Si la didáctica es la ciencia que trata del proceso de estudio o proceso de enseñanza, ese solo es uno de varios subprocesos del proceso de estudio. Entonces aquí podemos hacer una pausa, ¿verdad? Y ver qué es lo nuevo que nos hace el aporte de la escuela francesa. Esto quiere decir entonces que estamos trascendiendo, ¿verdad? De ver el proceso de educación de una manera un poco superficial a verla un poco más profunda, ¿verdad? Cuando hablamos de que el objeto del estudio de la nueva didáctica fundamental es el proceso de estudio, entonces estamos englobando el proceso de aprendizaje de la matemática. Y no solamente estamos viendo la enseñanza y el aprendizaje, sino todo detrás, lo que está detrás de este proceso. Entonces, lo que llegamos a conocer como didáctica de la matemática, podríamos decir que es la ciencia que trata el proceso de estudio como objeto primario de la investigación didáctica, pasando al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje a convertirse en objetos secundarios. Si la didáctica es la ciencia que trata el proceso de estudio, el proceso de enseñanza es solo varios de estos subprocesos de estudio. Entonces, en esta ocasión llegamos a pensar, ¿verdad?, en qué se llama un sujeto del proceso didáctico. Y respecto al sujeto del proceso didáctico, ha habido también una evolución del sujeto aprendiz, de la didáctica precientífica, y se ha procesado entonces a este suceso cognitivo de la didáctica clásica y se le ha llamado un sujeto epistémico de la didáctica fundamental. Esto es otro aporte del que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? De no ver solamente los estudiantes como un sujeto cognitivo, sino también, o aprendiz, sino como un sujeto epistémico. ¿Qué significa esto?
Significa entonces que estamos observando a este objeto de aprendizaje, ¿verdad? No solamente por su participación en estas situaciones didácticas creadas por el profesor, sino por todo el ambiente que rodea su aprendizaje. Esto nos hace pensar entonces en tres elementos que considera la nueva didáctica fundamental, ¿verdad? El saber, los alumnos y los profesores, y las relaciones que entre ellos se pueden formar. En este caso, ustedes pueden observar que esta pirámide nos muestra que los profesores pueden tener una relación con el saber. Este es un par. Y el otro par que también se puede formar es con respecto a los alumnos con el saber. En estos dos casos tiene que haber una relación. El punto en común es el desarrollo de currículum, evaluación y situaciones de enseñanza. Entonces, podemos notar que detrás de los profesores entonces hay actitudes y prácticas que llevan a cabo. En los estudiantes hay conocimientos de los alumnos y aprendizaje. Veamos cómo se relacionan, cómo se describen estas posibles relaciones. En la relación del par saber-profesor, si en el triángulo de la didáctica se prioriza el par saber-profesor, se produce la teoría de la transposición didáctica, la cual se refiere a la adaptación del conocimiento para transformarlo en conocimiento para ser enseñado, lo que muestra la relatividad del saber a la institución en que se presenta. La primera instancia de la transposición didáctica se concretiza en el currículo. La siguiente instancia de la transposición didáctica se produce cuando los profesores transforman el saber considerado en el currículo en un saber a enseñar. En estas transformaciones pueden ocurrir alteraciones y transformaciones. En conclusión, podemos decir que bajo esta relación saber-profesor nos estamos refiriendo a la relación en cuanto a estos maestros tienen muy en cuenta la formación después de haber sabido de su carrera inicial, y entonces es donde se va formando esta transposición didáctica que caracteriza al currículo, que es de pasar de estas situaciones de conocimiento matemático y de enseñarlas a situaciones de enseñanza. En la imagen podemos ver a maestros formándose en didáctica de la matemática, ¿verdad? Y esto es lo que Shevellard tenía en mente, ¿verdad? Es de que estos profesores vayan incrementando en conocimiento para poder llevar nuevas situaciones didácticas al aula. Surge entonces un concepto diferente, ¿verdad? Que tiene que ver con la ingeniería didáctica de los autores Michel Artigue y Regine Douauty. La ingeniería didáctica es un instrumento privilegiado para tener en cuenta la complejidad de la clase, que los objetivos de una investigación de ingeniería didáctica pueden ser diversos y distingue, por ejemplo, las investigaciones que abordan el estudio de los procesos de aprendizaje de un concepto determinado y en particular la valoración de génesis artificiales para un concepto determinado, de aquellas que no se ciñen a los contenidos. Así su sustento sea la enseñanza de un dominio preciso. Entonces, cuando hablamos de este término que se ha acuñado como ingeniería didáctica, aquí lo dice claramente, ¿verdad? Nos referimos a aquellos diseños de situaciones
artificiales o de origen artificial, ¿verdad? Que nos ayudan a tener una situación de enseñanza. Esto claramente pues no es fácil porque se trata de diseñar situaciones didácticas de aprendizaje. Por primera vez fueron estas autoras quienes usaron este término y desde entonces se ha venido acuñando este término a la escuela francesa. Otro autor que nos hace aportes a esta escuela es Gerard Bernot. Es un psicólogo cognitivo francés, nacido en 1933 y fue el creador de la teoría de los campos conceptuales en 1990. Es uno de los psicólogos cognitivos más renombrados del mundo, tanto por sus contribuciones a la psicología cognitiva, como a la educación, a la didáctica de las ciencias, a la didáctica de la formación y del trabajo, específicamente conocida como didáctica profesional y el concepto de competencia. Para este saber, entonces, Bernot considera cómo es entonces, ¿verdad?, que ocurre esta relación entre alumno y maestros. Si en el triángulo de la didáctica el énfasis se realiza en el par saber-alumno, se produce la denominada teoría de los campos conceptuales, elaborada por Gerard Bernot, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Él fue discípulo de Piaget y amplió y redireccionó su teoría en este foco, ¿verdad?, afirmando que Piaget se quedó un poco corto porque no tuvo la experiencia de poder enseñar. Sin embargo, para el estudio de estos sujetos situaciones, él tomó en cuenta la teoría de Piaget. Bajo la creación de estos campos conceptuales de Gerard Bernot, el estudio de la enseñanza y aprendizaje de campos conceptuales, esto es, grandes conjuntos de situaciones cuyo análisis y tratamiento requiere varios tipos de conceptos, procedimientos y representaciones simbólicas que están conectadas unas con otras. Como ejemplo de estos grandes campos conceptuales, pueden citarse las estructuras aditivas, estructuras multiplicativas, las lógicas de las clases y el álgebra elemental. Estas entonces necesitan de muchos campos conceptuales y situaciones. Este es un aporte nuevo que hace Gerard Bernot y que nos hace pensar entonces en estos varios tipos de conceptos que se tienen que presentar en una clase. Quizás en una clase tradicional de matemática podamos quedarnos con una situación o un concepto, pero Gerard Bernot hace aclaración, ¿verdad?, que para el aprendizaje de la ciencia se necesita esta gran variedad de conceptos y que puedan ser presentados. Este es un aporte nuevo que hace la escuela francesa para esto, ¿verdad? Según él, ¿verdad?, Piaget no se dio cuenta del desarrollo cognitivo, que este depende de situaciones y de conceptualizaciones específicas necesarias para lidiar con ellas. Según Bernot, el Piaget tampoco percibió lo infructuoso que es intentar reducir la complejidad conceptual progresivamente dominada por los niños hacia algún tipo de complejidad lógica general. Bernot argumenta que, aunque Piaget tenía un trabajo muy importante para la educación, no enseñó matemáticas ni ciencias y se quedó corto con esa teoría. Él utilizó estos conocimientos y hace estos nuevos aportes, ¿verdad?, de la teoría de los campos conceptuales, muy importante, y entonces pasa a hacer el estudio, ¿verdad?, de cómo muchos psicólogos constructivistas empiezan a tomar estas diferentes experiencias que van teniendo y se van formando. El conocimiento es construido por el sujeto cuando realiza actividades específicas para conocer, no es recibido pasivamente del entorno. Esto pues es un
es una gran herramienta para un profesor de matemáticos, porque insta entonces la escuela francesa a utilizar estos conocimientos sobre situaciones y experiencias que puedan ser como situaciones didácticas para el estudiante. En segundo lugar, llegar a conocer un proceso adaptativo que organiza el propio mundo experiencial. No se descubre un mundo independiente, preexistente exterior a la mente del sujeto. Esto anima a cualquier profesor de matemática a utilizar diferentes experiencias en la enseñanza de esta asignatura. Y aunque hay muchos esquemas mentales asociados a intuiciones y acomodaciones, la teoría de los campos conceptuales nos muestra de que se necesitan muchas situaciones que puedan ser didácticamente correctas o idóneas para la enseñanza. Por ejemplo, quizás en una clase de funciones exponenciales, el profesor utiliza las definiciones, los conceptos, pero también muestra sus aplicaciones que tienen en la vida cotidiana, en intereses, crecimiento de animales, de crecimiento radioactivo, etcétera. Aparte de eso, también muestra, ¿verdad?, cómo se pueden utilizar en otras situaciones como el interés compuesto, etcétera. Estas diferentes situaciones y conceptos son los que forman parte de los campos conceptuales de los que habló Bernoulli y que necesitan, ¿verdad?, que hayan experiencias de los alumnos para que pueda realmente hablarse de aprendizaje. De esta manera, un concepto se presenta a un individuo activo varias veces y en múltiples formas, en sus inicios como esquemas mentales elementales o esquemas mentales asociados a intuiciones y por sucesivas asimilaciones y acomodaciones de percepciones y representaciones. Aquí es donde ocurre un aprendizaje significativo. Actualmente, entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, podemos hablar del estado actual de la didáctica de la matemática y hablamos entonces del enfoque antropológico de Yves Chevelard, la teoría de la transposición didáctica, que también él habló, la teoría de los campos conceptuales de Gerard Bernoulli y también de la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau. Otro enfoque del que hemos hablado es de la ingeniería didáctica de los autores Regine Doudy y Michel Artiguet, que hablan de cómo entonces se investigan estas situaciones de aprendizaje. La didáctica de la disciplina, entonces, de la matemática como una disciplina, hemos visto que ha trascendido en estos últimos 50 años. Ya no solo se basa en esas situaciones básicas, sino que también analiza a los sujetos de estudio y a este proceso de estudio, que obviamente comprende el proceso de enseñanza y también de aprendizaje. Aunque tradicionalmente se había considerado la enseñanza de la matemática como un arte y como tal difícilmente susceptible de ser analizada, controlada y sometida a reglas, se suponía que el aprendizaje dependía solo del grado en el que el profesor pudiera dominar este arte y al mismo tiempo de la voluntad y la capacidad de los alumnos para dejarse moldear por el artista. Esta es todavía la idea dominante en la cultura corriente y representa una concepción precientífica de la enseñanza. Esta es la idea que tradicionalmente quizás tengamos de la didáctica. Sin embargo, en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas evolucionó para entender y explicar los hechos didácticos. El punto de vista clásico lo considera como un proceso mágico, el profesor es el artista, el alumno necesita motivación y buenos contenidos para aprenderlos. El nuevo enfoque considera este proceso como algo psicocognitivo, fuertemente influenciado por factores motivacionales, afectivos y sociales. Por eso lo reconoce como un proceso de estudio. Entonces, bajo este nuevo enfoque de la didáctica fundamental de la enseñanza de la matemática, el aprendizaje humano se basó en los aportes que hizo Piaget sobre las etapas del desarrollo humano, de la psicología educativa. Vygotsky habló sobre enfoque constructivista en la educación y la zona de desarrollo próximo. Y David Ausubel habló de aprendizajes significativos y de aplicaciones pedagógicas.
Todo este ha sido el fundamento entonces para que esta nueva escuela francesa nos proponga una nueva didáctica de la matemática. El punto de vista clásico en la didáctica de las matemáticas toma como problemática didáctica una ampliación limitada de la problemática espontánea del profesor. El profesor se queja de la desmotivación de los estudiantes, del incumplimiento de tareas, de la indiferencia hacia la clase, y presenta el saber didáctico como un saber técnico en el que el alumno es sometido al saber de otras disciplinas. Entonces la matemática se considera como una disciplina normativa. Sin embargo, el aprendizaje del alumno y el pensamiento del profesor se juegan, ¿verdad? En este primer enfoque, el aprendizaje del alumno, su problemática gira alrededor de la noción ya citada del aprendizaje significativo, y entonces este es un objeto primario de la investigación. Este enfoque, ¿verdad?, muy simple de la didáctica, ve a esta como una disciplina seria. El segundo enfoque, ¿verdad?, es el aprendizaje del alumno y el pensamiento del profesor. Está centrado en la actividad docente, comparte el interés básico por la instrucción del alumno, y en este enfoque amplía la problemática didáctica introduciendo cuestiones relativas al profesor y a su formación profesional. Una de las cuestiones centrales de la nueva problemática puede formularse en los siguientes términos. ¿Qué conocimientos, en el sentido amplio del saber y saber hacer, debe tener el profesor para favorecer un aprendizaje efectivo de los alumnos? Esto es nuevo porque la didáctica tradicional solo había contemplado el quehacer del estudiante. En este caso hay una relación entre el aprendizaje del alumno y el pensamiento del profesor. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar, ¿verdad?, en una postulación sobre la formación del profesor. Se postula que la formación del profesor debe empezar por la transformación del pensamiento docente espontáneo en un sentido análogo a la necesidad de transformar el pensamiento espontáneo del alumno, sus preconceptos y errores conceptuales para posibilitar su aprendizaje. Al tomar el pensamiento del profesor como vía de acceso al de la relación didáctica, de cierta confusión o cuanto menos un asolapamiento entre saber didáctico y saber necesario para enseñar. Un ejemplo paradigmático de confusión entre ambos tipos de saberes que corresponden a dos lógicas distintas lo encontramos en la investigación-acción. Entonces, finalmente, ¿verdad?, podemos ir concluyendo que este nuevo enfoque de la didáctica de la matemática lo mira como una ciencia de estudio. ¿Por qué razón? Ha modificado el objeto primario de investigación, surgió como consecuencia del descubrimiento de que todo fenómeno didáctico tiene un componente matemático esencial y también una ampliación inesperada del objeto de investigación de la didáctica. Entonces, estos nuevos enfoques son los que le agregamos a la didáctica de la matemática, y lo novedoso es que no se había considerado de esta manera anteriormente. Por lo tanto, Chevelar hace un comentario muy importante, ¿verdad?, de que es entonces cuando empiezan estos estudios, ¿verdad?, a considerar lo que tiene que ver con el aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Esta problemática, ¿verdad?, en el marco epistemológico de la matemática, surge como un estudio del hombre haciendo matemáticas. Chevelar comenta, ¿verdad?, de que es como una ampliación de lo tradicional, la epistemología de las matemáticas, que solo se ocupaba de la producción de los conocimientos matemáticos. Ahora, en el seno de esta antropología de las matemáticas emerge la antropología, que sería la nueva didáctica de las matemáticas, considerando pues el hecho de un aprendizaje. Bajo este enfoque entonces de Chevelar, de antropológico en el marco de la didáctica fundamental, se empiezan a considerar algunos nuevos conceptos. Por ejemplo, cómo el hombre toma los hechos matemáticos para ser enseñables, y cómo esta misma rama pues toma un nuevo rumbo de lo que es enseñable y aprendible por los estudiantes. También el tercer componente es cómo entonces estos contenidos deben enseñarse y cómo se convierten en situaciones didácticas y en el proceso de estudio. Viendo al
al aprendiz, ¿verdad? No como un sujeto didáctico, un sujeto de enseñable, sino como un sujeto cognitivo, pasando a ser un sujeto didáctico. En resumen, ¿verdad? El punto de vista clásico a la didáctica fundamental constituye lo que Lakatos, este autor, denomina un cambio progresivo de problemática con el consiguiente aumento del poder heurístico del nuevo programa de investigación. Este nuevo enfoque hace de que se vean nuevos hechos y nuevas aportaciones, nuevos problemas. A fin de ejemplificar algunos de los elementos que ponen de manifiesto este aumento al poder heurístico, distinguimos entre el nivel de investigación didáctica básica y el nivel de ingeniería didáctica. En conclusión, podemos decir que en este caso, ¿verdad?, la investigación básica de la didáctica se centra en el hecho de cómo aprenden los estudiantes, cómo enseñan los maestros, la motivación, los contenidos, los hechos matemáticos, los estudiantes como sujetos cognitivos y los maestros como dominantes del arte de la enseñanza. Sin embargo, en el nivel de la ingeniería didáctica propuesto por la escuela francesa, este pasa a analizar, ¿verdad?, cuáles son las situaciones que debe presentar el docente para que puedan constituir verdaderas hechos didácticos, ¿verdad?, aunque sean artificiales, pero que promuevan el aprendizaje. Esta nueva ingeniería didáctica, ¿verdad?, diseña actividades de aprendizaje que realmente puedan asimilar el conocimiento de los estudiantes. En esta ocasión vimos cómo diferentes autores hablaron de mapas, de conceptos y de la didáctica fundamental, en este caso, que promueve este nuevo tipo de aprendizaje. Bajo este nuevo enfoque, entonces, el docente se convierte en un investigador, en una persona crítica, que nos fomenta, ¿verdad?, y puede analizar si un hecho pedagógico puede convertirse en una situación de enseñanza. Por lo tanto, como ustedes pueden observar, el documento que hemos analizado no es un documento básico, requiere muchos conocimientos previos. Sin embargo, es un contenido muy rico en aprendizaje, que yo los invitaría a leer este documento no una vez, sino varias ocasiones. En esta ocasión, la tutoría contiene una tarea, ¿verdad?, de 3 preguntas que se las he logrado capturar y presentar de la siguiente manera. La primera pregunta es: ¿cuál es la idea de esta nueva didáctica de la matemática como una nueva disciplina científica? Como podemos notar en esta tutoría, ¿verdad?, la nueva idea es de que no consideramos al sujeto como un sujeto cognitivo, sino como un sujeto didáctico. Y también no hablamos de situaciones de aprendizaje o situaciones de enseñanza, sino que hablamos de situaciones de estudio, porque engloba de una manera heurística el problema. La segunda pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre el enfoque centrado en el aprendizaje del alumno y el centrado en la actividad del docente? Entonces ahí contestamos una pregunta, ¿verdad?, sobre qué tiene que ver con la formación del profesorado y la autoformación ya en el momento de trabajo, y así como también la investigación. La tercera pregunta es: ¿qué conocimientos en el sentido amplio del saber y hacer debe tener el profesor para favorecer un aprendizaje efectivo de los estudiantes? De nuevo, pues los invito a que puedan estudiar este material y poder presentar sus tareas a tiempo, ¿verdad?, para que puedan tener evaluación. Al leer este material y hacerlo con detalle, pues ustedes pueden notar de que uno es el que aprende, porque el conocimiento es muy rico en esta ocasión. De mi parte, pues nada más saludarlos, invitarlos siempre a estar pendientes de la plataforma. Mi horario de consulta es de 8 a 9 de la noche. Me pueden escribir en el correo o en la plataforma para estar muy pendiente de sus necesidades.